Bendito y soberano Dios, te damos gracias por tus infinitas misericordias, Señor, para con nosotros, que nos has dado, Señor, la bendición de ser tu pueblo. Y reunidos así como estamos, Señor, nos das tu palabra, la cual hemos leído, pero también, Señor, te pedimos que nos des entendimiento respecto de tu voluntad. De manera, Señor, que seamos edificados, seamos bendecidos, Señor, con el conocimiento de tu palabra para nosotros. En este momento, Señor, te rogamos esta gracia en Cristo nuestro Salvador. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. El pasaje que hemos leído del apóstol Pablo evidentemente está en consonancia con lo que leímos del Evangelio de Lucas, con referencia a la Cena del Señor también. Y esto es así porque al estudiar el capítulo 11 de Primera de Corintios, pues hemos visto, decíamos la semana pasada, que podemos tratar tres temas en este capítulo. El que abordamos la semana pasada, haciendo énfasis en el prerequisito para la celebración de la Cena del Señor. Y hablábamos de la comunión cristiana. La comunión cristiana es un prerequisito para la Cena del Señor. De manera que no nos acercamos a la mesa cada quien por su lado, muy individualistamente, sino que lo hacemos en comunión. De ahí que es muy interesante lo que dice Pablo al respecto y que hemos ya señalado. En relación de eso, la segunda parte trata de la institución de la Cena del Señor, precisamente como lo hemos leído. Y en tercer lugar, la tercera parte tiene que ver, como lo vemos al final, de una exhortación a examinarse cada uno a sí mismo antes de participar de la Cena del Señor. Y corresponde hoy que estudiemos esta segunda parte. Dos veces, haciendo un breve resumen de lo que está la parte previa a este pasaje, dos veces el apóstol Pablo escribe a los corintios diciendo que respecto de este tema de la Cena del Señor no los alaba. Versículos 17 y versículo 22. Como haciendo énfasis, diciendo en esta cuestión de cómo celebran la Cena del Señor, no los alabo, porque se están cometiendo abusos, porque están yendo en contra de la voluntad de Dios. En el inicio de este capítulo, el apóstol dice en el versículo 2, os alabo. Es decir, reconocía que los hermanos guardaban muchas de las cosas que el apóstol Pablo había enseñado durante su estancia respecto del orden en las reuniones de adoración. Pero conforme avanza el tiempo, van surgiendo otras cosas y parece que esta situación se presentó después y le escribieron respecto de esto al apóstol Pablo, quien da su parecer en estas palabras precisamente. La celebración de la Cena del Señor, como la estaban llevando a cabo los corintios, los hermanos de Corinto, dice el apóstol Pablo que en su comportamiento nada tiene de positivo que reconocerles. Al contrario, les reprende. Porque dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros para eso, esto no es comer la Cena del Señor. Ciertamente se reúnen, comen, unos comen, otros no, porque dice el texto que unos se apresuran a la mesa, se apresuran a tomar alimentos para ellos mismos, y algunos otros hermanos quedan sin alimento.
Pablo dice, esto no es comer la cena del Señor. Los hermanos de Corinto habían dejado de celebrar correctamente la cena del Señor. Se habían olvidado de su significado. Se habían olvidado de por qué celebrar la cena del Señor. Y como consecuencia de eso es que ahora, cuando se reúnen, pues todos se comportan irreverentemente en un evento tan solemne como este, tan solemne como debe ser. Si olvidamos cuál es el significado de la cena del Señor para nuestros hermanos, la cena se había convertido en una comida más. Los hermanos se habían olvidado el verdadero propósito de reunirse para la cena del Señor. Ahora se había convertido solamente en una comida común y corriente. Digamos, parece que muchos hermanos iban solo con el propósito de comer, ¿no? Y comer hasta hartarse, lo mismo beber hasta embriagarse. Habían olvidado acerca del amor cristiano. Aún en la cena del Señor se habían olvidado de ese amor cristiano, porque ya hemos mencionado que la cena, como referencia para que la entendamos mejor, pues sería como cuando tenemos un convivio y hacemos un convivio de traje, ¿no? Cada familia, cada hermano que quiera y pueda, trae un platillo, un guiso, que después ponemos todos juntos en la mesa para que cada hermano, cada hermana tome como guste, ¿no? Esa era la comida, la cena del Señor se celebraba así. Pero con el tiempo, muchos hermanos se olvidaron del amor cristiano y solo se preocupaban por sí mismos, siendo indiferentes a los demás e incluso humillándolos, como dice el versículo 22. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Es por eso que el apóstol Pablo, considerando de esta manera a los hermanos, en su celebración, entre comillas, dice, como lo dijimos ya y lo leímos en el versículo 20, cuando se reúnen ustedes de esta manera, eso no es comer la cena del Señor. La manera en que los corintios habían llegado a celebrar la cena del Señor era incompatible con el propósito que el Señor Jesucristo estableció cuando instituyó esta cena en aquella ocasión reunida con sus discípulos, como leímos ya en el pasaje previo del Evangelio de Lucas. Obviamente también lo encontramos en los demás evangelios, la institución de la cena del Señor en aquella comida también solemne que era la Pascua. Por lo tanto, después de haberle señalado que no estaba bien aquella conducta que observaban, aquel proceder de los hermanos, que se olvidaban de todo amor, todo afecto cristiano, y caían en estos abusos de la cena del Señor, el apóstol Pablo ahora va a señalar cómo debe celebrarse la cena del Señor. Y nos dice que la cena del Señor debe celebrarse conforme al mandato del Señor. Bueno, para nosotros la cena del Señor ha llegado a ser celebrada de manera muy diferente, ¿no? Hoy no tenemos una comida como tal. Cuando celebramos la cena del Señor, esta se reduce, digamos, a el pan en la mesa y la copa de jugo de la vid en la cual participamos, pero no ya es una comida como la que hacían los primeros cristianos. Pero en aquella época y en esta época, la cena del Señor debe celebrarse siempre conforme al mandato del Señor. ¿Y cómo es eso? Bueno,
en su verdadero sentido y significado de la cena del Señor, nos lo dice el apóstol Pablo. En el versículo 23 dice el apóstol: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Por qué Pablo comienza con esto? Seguramente el apóstol, durante su estancia al principio de la iglesia de Corinto, celebró con los hermanos la cena del Señor. Y seguramente al principio todo estaba bien. Cuando el apóstol Pablo estuvo en Corinto predicando el evangelio y dando instrucciones precisamente respecto del buen orden que debían observar los hermanos cuando se reunían para el culto a Dios. Cuando el apóstol estuvo ahí, seguramente todo se hacía decentemente y con orden, como es menester hacerlo, como Pablo dice en el capítulo 14. Pero como sucede en todas las situaciones o en todos los contextos, cuando no ponemos la debida atención en por qué se hacen las cosas, en cuál es el significado de lo que hacemos, si no ponemos debido cuidado en eso, con el tiempo, lo que hacemos se reduce a una mera costumbre o a una mera tradición. Por ejemplo, parece que automáticamente todos nos ponemos de pie para cantar, para orar, para leer la Escritura. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacemos eso? ¿De dónde viene eso? ¿Con qué justificamos eso? Es posible que digamos a este punto: ah, caray, nunca había pensado en eso. Pero alguna razón debió haber cuando se nos enseñó que teníamos que hacer eso para leer las Escrituras, que cuando leyéramos las Escrituras nos tendríamos que poner de pie, que para orar tendríamos que también ponernos de pie, inclinar la cabeza, cerrar nuestros ojos. Todas estas cosas deberían tener una razón. Pero al paso de los años, digamos que cuando empezamos a hacerlo, todos sabemos por qué. Todos podemos explicar por qué, porque nos han dicho por qué. Pero conforme pasa el tiempo, si no tenemos el cuidado de seguir insistiendo en eso, eso se va a reducir a una mera costumbre, a un mero hábito, y ya no sabremos por qué. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo, pero eso sucedía con la cena del Señor. Al transcurrir el tiempo, si no tuvieron cuidado los hermanos de poner en primer lugar cuál era el significado y la naturaleza de la cena del Señor, miramos cómo pronto degeneró en simplemente ser una comida para muchos. Seguramente había muchos hermanos piadosos, muchos hermanos que tenían cuidado, pero también había otros que solamente iban a comer y a beber. Por eso Pablo dice: oigan, si solamente tienen hambre y sed, pues ¿qué no tienen su casa para que coman y beban? ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos como iglesia para la comunión, algo más está en juego, algo más debemos estar pensando. Al paso de los años, como he mencionado, se van pervirtiendo nuestras costumbres. Si no hacemos énfasis en la doctrina, en la razón de por qué, al paso de los años, es posible que las cosas vayan degenerando. Para los corintios cristianos, la cena del Señor llegó a ser solo eso, solo una cena. Por eso es que el apóstol Pablo comienza por corregir ese pensamiento y dice: yo recibí del Señor
lo que también les he enseñado. Es decir, celebramos la cena del Señor no porque se nos ocurrió a nosotros, no porque fue una ocurrencia del apóstol Pablo o de algunos hermanos ahí y por mayoría de votos dijeron, sí, vamos a celebrar la cena del Señor. No, dice el apóstol Pablo, la cena del Señor tiene su fundamento en lo ordenado por el Señor. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes. Entonces es deber de nosotros reconocerlo y recibirlo, no como del apóstol Pablo, sino como del Señor mismo, de quien lo recibió. Entonces, la cena del Señor está instituida por eso, no por mayoría de votos, no por una costumbre, no por una ocurrencia, sino por la enseñanza del Señor Jesucristo. Cada cierto tiempo tenemos que recordarnos la razón de todo lo que hacemos al reunirnos en la casa del Señor. Los sacramentos evidentemente son algo importante. Y en todo eso, el compañerismo cristiano es fundamental. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo, ¿qué es lo que le enseñó el Señor? Dice el mismo versículo 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y hay tres cosas aquí en cuanto al tiempo. La cena del Señor nos hace mirar hacia el pasado, cuando el Señor Jesús celebró por primera vez este sacramento, digámoslo así, ¿no? En ese momento que estaba con sus discípulos previo a todos los eventos de la cruz. Segundo, al presente, dice, haced esto. Y tercero, nos señala al futuro, hasta que Él venga. Entonces, no se trata de comer, dice el apóstol Pablo. Se trata de entender y de ser edificados cuando participamos de la cena del Señor. Así que nos lleva precisamente primero a su establecimiento, a la institución de la cena del Señor. ¿Que cuándo fue eso? Por el Señor mismo, y cuando el Señor, reunido con sus discípulos, como ya leímos en el libro, el Evangelio de Lucas, en el pasaje que leímos previamente, en ese pasaje nos habla de todos los detalles de aquella reunión. Podemos complementar esa lectura con lo que dice Marcos, lo que dice Mateo también, para tener un cuadro más general de ese evento, de los detalles, porque cada uno de los evangelistas nos narra desde su perspectiva lo que sucedió en aquella reunión. Entonces, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, es decir, esa celebración de la Pascua, esa cena que celebró antes, solamente algunas horas, algunos momentos antes de que Judas lo entregara. Y eso es significativo. El Señor Jesús, esa noche, tomó pan. Estaban en la cena de la Pascua. Y estando en la cena, el Señor tomó pan del que había en esa reunión. Tomó ese pan, dio gracias,
equivale aquí a lo consagró. Y sobre este pan se pronuncia estas palabras: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Si alguien tiene hambre, ¿no?, vaya a la tienda y compre pan y come. Pero dice el Señor, este pan, aquí reunidos como estamos, es mi cuerpo. Ese pan es símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo. Les quiere enseñar una verdad espiritual. Y esa verdad espiritual es la que deben entender. Si no entienden esa verdad, pues solo están comiendo pan y allí no hay provecho, no hay edificación. Por eso Pablo dice, no se trata de celebrar la cena del Señor. Cuando nos reunimos para celebrar la cena del Señor, no se trata de comer para llenar el estómago. Se trata de entender lo que el Señor Jesucristo hizo. Se trata de que entendamos, esa es la primera razón por la que estamos ahí. De saber que el Señor Jesucristo nos está diciendo que el pan que comieron, el pan que Él tomó, que partió y que lo dio a sus discípulos, es el cuerpo del Señor Jesucristo, obviamente simbólicamente, diciendo que por vosotros es partido. ¿Qué significa eso? Que la cena del Señor nos recuerda, y eso es lo que debemos tener presentes cuando nos acercamos a la mesa del Señor. Y esta es precisamente la razón, hermanos, por la que cada vez que vamos a celebrar la cena del Señor, les decimos, hermanos, el próximo domingo lo vamos a hacer, prepárense. Porque es menester que tengamos estas cosas muy presentes. Que esa cena de la cual vamos a tomar parte nos recuerda el carácter sacrificial de la muerte de Cristo, que la muerte de Cristo fue por nosotros. Por eso el Señor está diciendo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la parte esencial del sacramento, entender eso. Que el sacramento, que la cena del Señor es una conmemoración de su muerte, de la muerte del Señor Jesucristo, de su ofrecimiento como sacrificio por nuestros pecados, de su muerte en la cruz para nuestra redención. Esa es la parte esencial de la celebración de la cena del Señor. Y al parecer esto se le había olvidado a muchos hermanos, que solamente querían comer, ¿no? Y que ya solamente estaban esperando a ver a qué horas decían en la oración amén para correr ahí y agarrar ¿no? Ya desde antes yo creo que estaban mirando en la mesa cuál guiso se ve más delicioso, cuál es la porción más grande, ¿no? Para entonces abalanzarse de inmediato y tomar esa parte. Porque eso es lo que quiere decir, ya lo explicamos el domingo pasado, el texto, ¿no? Y Pablo dice, no, hermanos, ese no es el principal propósito. El principal propósito de esta cena, cuando nos reunimos, es precisamente recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que fue a causa de nuestros pecados y que murió en la cruz por nosotros y para nosotros. Por eso es lo que debemos estar presentes cuando vemos esta celebración. Después tocaremos un poco de la paidocomunión. La paidocomunión ha sido como un tema reciente en algunas iglesias en donde la cena del Señor se le da a todos, incluyendo a los niños. Por eso se llama paidocomunión, es decir, la comunión de los niños. Y a nosotros en ocasiones nos han preguntado por qué nosotros no impartimos la cena a los niños.
Y una de las razones es esta que veremos en la tercera parte, que para estar en la cena del Señor y para ser parte y para tener provecho, debemos considerar claramente esto, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y nuestros niños probablemente solo se les antoje el probar el pan, ¿no? Tomar el jugo. Pero no están pensando en el significado de este acontecimiento, de esta cena del Señor. El Señor mismo, el apóstol Pablo, citando otra vez al Señor, el Señor mismo dice, bueno, vamos a juntarlo después, el versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Y a nuestro Señor Jesucristo dice, diciendo, son palabras del Señor Jesús, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué es lo que leímos en Lucas? Dice en Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cuando tomó el pan, dijo, este es el pan que por vosotros es partido. Al señalar la copa, ahora dice, la copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Esta expresión, la sangre del pacto, o la sangre del nuevo pacto, podríamos leerlo en relación a Éxodo capítulo 24, versículo 8. Para tenerlo como contexto de las palabras de nuestro Señor y su significado. En la antigüedad, y eso lo vemos por ejemplo con Abraham también, cuando se celebró el pacto entre Dios y Abraham. En la antigüedad, los pactos, ¿no? Este compromiso entre dos partes, se ratificaban. No como hoy cuando dos personas, por ejemplo, ya no usamos mucho la palabra pacto, pero por ejemplo un compromiso, firman un contrato, ¿no? Hay un documento, ese documento lo firman y eso es lo que se hace. Pero en la antigüedad, un compromiso entre dos partes que entraban en pacto se ratificaba sacrificando una víctima, sacrificando un animalito. Luego la sangre de ese animalito se rociaba sobre las partes que entraban en ese pacto, sobre las partes que entraban en esa relación, las partes que se estaban comprometiendo en esa relación. Y de esta manera quedaban obligadas solemnemente al cumplimiento de las estipulaciones del pacto. Por eso el Señor cuando dice, esta es la sangre del nuevo pacto, esta es la sangre que se derramó en el Calvario para el restablecimiento de la comunión entre el hombre y Dios, señalando que entramos en una relación de compromiso solemne con Dios como hijos de Dios. Por eso es que siempre debemos corregir
que aunque muchas personas dicen, nosotros también somos hijos de Dios, y yo también creo en Dios, pero en muchas personas esa es una expresión muy vaga, no tiene significado. ¿Por qué? Porque esa persona no está comprometida con Dios, comprometida con sus mandamientos, no ha entrado pues en esta relación de pacto en la cual todos nosotros estamos como hijos de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos señala precisamente a la sangre que fue derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados y que nos introduce a una relación de obligación, de compromiso con Dios. Por eso, cuando celebramos la Cena del Señor, también leemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 1, donde dice, después de haber celebrado la Cena del Señor, leemos, dice el apóstol Pablo, que nos exhorta, nos llama a que vivamos en concordancia con la vocación a la que hemos sido llamados, es decir, a vivir como hijos. Por eso, cualquiera que se acerca a la mesa del Señor debe hacerlo claramente con ese propósito de que está entrando en compromiso, que se está comprometiendo. En mi pueblo hay algunas celebraciones que comprometen. Por ejemplo, hace ya algún tiempecito, mi mamá nos decía, tenía mucho pan ahí en la mesa, en su mesa tenía un pan así, unos panes muy grandes. Y me dice, toma 2 o llévate 3. Pues era pan, ¿no? Pero entonces dice, pero cuando se celebre la boda, porque era pan de un compromiso matrimonial, entonces tienes que participar, ¿no? Tienes que corresponder, porque no te trajeron pan porque mira, quiero compartir un pan que compré en la tienda y mira. No, sino que vienen personas que dicen, se va a casar mi hijo, y entonces venimos con un obsequio especial, porque son la familia, a decirles que va a pasar esto. Entonces los que reciben se comprometen, sí, vamos a participar, vamos a corresponder, que así como ellos nos trajeron, también nosotros, cuando sea la celebración, vamos a llevar, ¿no? Hay comidas que comprometen, porque se hacen en este contexto. Bueno, aquí está sucediendo esto mismo. Pero si los hermanos solo iban a comer, si los hermanos estaban allí a ver a qué horas, ¿no? Y como no comieron, a lo mejor ya están viendo la mesa y los alimentos y están salivando, dicen, ¿a qué horas, no? ¿No? Que el pastor predique rápido porque ya tenemos hambre, ¿no? Pablo dice, no, el propósito no es comer por el comer. El propósito es que entiendas por qué nos reunimos como iglesia para este alimento. Ahora, si se trata de comer solamente, podría decir el apóstol Pablo, pues reunámonos en otra ocasión, celebremos el cumpleaños del hermano, de la hermana, y ahí sí vamos, ¿no?, a comer, porque tiene otro significado. Pero aquí no, dice el apóstol Pablo, cuando nos reunimos a la mesa del Señor, no. Aquí nos reunimos para celebrar, para conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para beneficio de nosotros, para el perdón de nuestros pecados y para nuestra entrada en esa relación solemne con Dios de obligarnos como su pueblo. Si le quitamos esto, hermanos, si le quitamos todos estos elementos, ¿en qué se convierte la cena del Señor? En una mera comida. Pierde todo su significado. Por eso Pablo dice, hermanos, esto no es comer la cena del Señor. Le puedes llamar cena del Señor, lo puedes convocar como cena del Señor, pero no está celebrando la cena del Señor porque no está presente este principio que el Señor estableció.
y recordando que celebramos la cena del Señor porque Él nos enseñó a hacerlo. Entonces, nos recuerda la obra del Señor Jesucristo, el establecimiento del Señor Jesucristo, pero también nos trae al presente. Dice el Señor al final del versículo 24, haced esto en memoria de mí. Y termina el versículo 27 igual, en memoria de mí. ¿No? Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vimos al Señor celebrar por primera vez este sacramento. Venimos ahora al presente. Dice, hagan esto. La cena del Señor tiene como propósito recordarnos que la obra redentora llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ese es el propósito. Y por lo tanto, lo primero que hacemos al acercarnos a la mesa del Señor es recordar. El Señor mismo dice, haced esto en memoria de mí, como si dijera, esto que acabo de hacer, obviamente lo dijo a sus primeros discípulos, háganlo también ustedes para que se pueda recordar o recordarse al Señor como el que murió por sus pecados. Luego entonces, cada vez que la iglesia se reúne, hace esto en memoria del Señor. De esta manera nosotros actualizamos para nosotros esa cena del Señor. Porque aunque lo dijo a los que estaban reunidos ahí en la celebración de la Pascua, la obra de redención, el Señor Jesucristo también la hizo por nosotros. El Señor Jesucristo murió por los que estaban con Él ahí en la cena de la Pascua, pero también murió por nosotros. Y murió por aquellos que el Señor añada a su iglesia, como dice Hechos 2. Porque serán todos aquellos por los que el Señor Jesucristo murió en la cruz. El Señor Jesucristo murió para que nosotros tengamos el privilegio de acercarnos y de participar en la mesa de la comunión. Es el alimento para nosotros. Como dice el apóstol Juan en su evangelio, en Juan capítulo 6. Dice el Señor, hay varios versículos, vamos a tomar algunos. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. El 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que desciendo del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El versículo 54. El que comiere mi carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nosotros cuando participamos de la mesa del Señor, hermanos, esta es la verdad que estamos teniendo presente para que tomemos parte de él o parte de ella, de la cena, y en la cual a través de estos elementos como son el pan y la copa, que son símbolos del cuerpo y de la sangre del Señor, los hacemos nuestros. El Señor Jesucristo dijo, recordando al partir el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y al compartir la copa, este símbolo de su sangre dijo que por vosotros es derramado.
Luego entonces, hay un evento muy importante que está sucediendo cuando celebramos el sacramento. Y por lo tanto nadie puede participar de él sino con verdadero conocimiento e instrucción de la palabra para que sea de provecho. Si no es de esta manera, no hay provecho en la participación, no hay provecho en la mesa del Señor. Porque sí, comió un pedazo de pan, pero el pan no tiene eficacia en sí mismo. Sí, probó un poco de vino, pero el vino no tiene eficacia en sí mismo, sino ¿quién? Aquel de quien estos símbolos nos representan, que es el Señor Jesucristo. Por eso Él está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida y tiene vida eterna. Eso es lo que celebramos todas las veces. Si eso se nos olvida, la cena del Señor ya no tiene significado, ya no tiene sentido. Y finalmente, dice la palabra del Señor que hemos de celebrar esa cena del Señor hasta que Él venga, versículo 26. Así pues, todas las veces, significa que este sacramento ha de repetirse muchas veces. Bien que la Escritura no dice, hermanos, cuánto, ¿no? O cada cuándo. Pero si el sacramento es y tiene este significado, hermanos, que hemos mencionado, ¿no debería ser algo que deseáramos con más frecuencia? Hay iglesias que no han celebrado este sacramento en un año, otras en 2 años. Eso debe ser así. Cierto que el Señor no dice qué tan seguido debemos celebrarlo, solo está diciendo todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa. No nos dice cada cuánto, pero debemos hacerlo con regularidad para edificación de los creyentes. Pero lo que sí dice el Señor es que desde el momento en el que el Señor la instituyó hasta cuando Él venga otra vez. Es decir, nosotros tenemos que celebrar esa cena del Señor muchas veces. Y de manera que sea sistemática, la hemos venido celebrando cada 2 meses, con excepción de algunos momentos que han sido por causas de fuerza mayor, que se ha impedido que participamos de ello. La ordenanza del Señor nos insta entonces a que celebremos esta cena muchas veces durante todo el tiempo que hay entre la ascensión del Señor y su próximo retorno. Durante todo este tiempo la iglesia está recordando esa muerte sacrificial, como dice el versículo 26, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa muerte que ha provisto el perdón de nuestros pecados y que nos ha dado acceso al Padre. Por lo tanto, cada vez, hermanos, que tengamos la oportunidad, participemos de la cena del Señor. Por eso es que nadie debe privarse de este privilegio de ser partícipe de la mesa del Señor. Y precisamente también por este significado que debe ser correctamente entendido, la mesa del Señor es solo para aquellos que han alcanzado el conocimiento que Dios da, haciendo ese compromiso de pacto con el Señor Jesucristo. Por eso no celebramos y no otorgamos la participación en la mesa del Señor a todos y los que estén presentes. Yo he visto que en algunas iglesias sucede eso. No le preguntan, ¿es miembro de la iglesia? Sino, usted está ahí y si es creyente o no es creyente, no saben. Todo el mundo participa. Habiendo entendido esto, nosotros no celebramos de esa manera, sino es para aquellos que en relación de pacto están con el Señor
porque confirman su compromiso de pertenencia y de obligación solemne a vivir en conformidad con los principios de la Escritura. Por lo tanto, hermanos, corrigiendo aquellas prácticas a las que habían llegado los de Corinto, y para corregir también para nosotros, si es que alguno de nosotros no entendía bien el porqué de la cena del Señor, bueno, hemos mencionado esto que el apóstol Pablo dice, recordándonos que la celebración que los corintios tenían en aquel tiempo que el apóstol Pablo escribió, como nosotros, muchísimo tiempo después, es por la institución del Señor, por la enseñanza del Señor que dejó para nosotros, que estamos celebrando en esta cena lo que dijo el Señor en memoria de mí, en memoria de ese sacrificio llevado a cabo por nosotros en la cruz, teniendo presentes todos los beneficios que el Señor ha traído a nosotros como fruto de ese sacrificio. Y que siempre estaremos celebrando con miras a la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo que no volvería a beber de ese vino, sino hasta cuando lo bebería nuevo en el reino de Dios. Entonces, estamos esperando aquella ocasión, pero en tanto que llegamos a aquella ocasión, estamos siendo instruidos en el presente, haciendo esto conforme al mandato del Señor. Por lo tanto, hermanos, siempre tenemos esta invitación a prepararse para participar. Y por lo tanto también invitamos a los que aún no participan a que piensen, sobre todo a los jovencitos, a que piensen sobre su compromiso con el Señor. Eso es lo que se requiere. Los que ya fueron bautizados en su niñez, hacer su profesión de fe. Es decir, que si ustedes están convencidos en su corazón que Cristo murió por ustedes y hacen pública profesión de esa fe, participarán de la mesa del Señor, porque entrarán en pacto con nuestro Dios, que ha muerto también por ustedes, siendo hijos del pacto. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y el Señor nos dé entendimiento para que al participar de la mesa del Señor lo hagamos con provecho para todos nosotros. Oremos. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Padre, en esta hora, porque, Señor, nos recuerdas lo importante que es entender y tener presente el verdadero significado de las cosas que hacemos, sobre todo en tu casa de oración y principalmente, Señor, como lo hemos visto hoy, de la cena del Señor. De manera, Señor, que al participar, los que participamos, exhortados por tu palabra, podamos traer al corazón sabiduría, entendimiento, Señor, para que cuando participemos lo hagamos con verdadera fe y verdadero gozo. No por costumbre, no por tradición, no como algo que hemos heredado y hemos hecho por mucho tiempo, sino con verdadero regocijo por entender y tener presente su significado, que es este, Señor, recordarnos la muerte sacrificial de nuestro Señor Jesucristo, de cuyo sacrificio, de ese sacrificio, todos nosotros, Señor, tenemos provecho. Porque hemos sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable, hemos dejado de ser extraños para venir a ser pueblo tuyo y ahora para vivir en constante comunión, Señor, contigo. Padre, danos tu gracia y que podamos, Señor, en todo ser edificados siempre y que la celebración de la cena del Señor sea en conformidad con tu enseñanza, Señor Jesucristo. Te damos gracias, oramos así, Padre, en tu nombre, y seas alabado por los siglos de los siglos. Amén.